Noches, ¿cómo les va? Buenas Buenas noches, noches, profe. profe. Buenas noches, profesor. ¿Cómo le va? Bueno, vamos a ir sumando si alguien más quiere entrar, lo iremos sumando. 13. Para el 13. Había un alumno que me pidió el 15. Creo que ya vamos a estar. Bueno, están estudiando los síndromes, como les pedí yo, que fueran estudiando, vayan estudiando los síndromes, porque probablemente se los tomemos cuando tengamos el examen. Tienen que ir razonando los casos clínicos, vayan practicando como les enseñé en la primera clase, para que no le erren. ¿Estamos? El tema de hoy en realidad son dos temas, uno más corto, que todo lo que es mecanismo defensivo y inmunidad, como para que tengamos un pantallazo, digamos, básico, elemental, digamos, de lo que son las barreras que tenemos en contra de la infección. Y existen barreras anatómicas y fisiológicas, como la piel y las mucosas, el aparato digestivo, el aparato urinario, el aparato respiratorio, el aparato ginecológico. ¿Cuál es la característica de todos estos sistemas? Que están en contacto con el medio ambiente. O sea, ustedes saben que el huésped, al estar en contacto con el medio ambiente, comparte ese espacio con distintos seres y entre ellos con gérmenes, ¿no? Por supuesto que dentro de su superficie, el ser humano, los distintos espacios de estos que estamos hablando, tanto el pie, el aparato ginecológico, en fin, todo esto están conectados hacia el exterior, ¿cierto? Existe la presencia de gérmenes que constituye lo que se llama el microbioma, ¿no? Ya vamos a especificar un poquito más sobre eso. Pero aparte de las barreras anatómicas y fisiológicas, existe la inmunidad. Saben que a grandes rasgos hay una inmunidad innata y específica y una adquirida que es específica. Bueno, la microbiota humana se puede definir como todos los microorganismos, son trillones de bacterias y de arqueas, microeucariotas, virus, que residen en el cuerpo humano. O sea, son una serie de seres vivos que están en el cuerpo humano, en cualquiera de las superficies que ya nombramos recién. El microbioma humano consta de genes y productos de genes, ¿no? Si bien en la microbiota hablamos de los microorganismos, en el microbioma hablamos de genes, ¿sí? ARN, proteínas, metabolitos, producidos por los microbios de las comunidades residentes. Hay patógenos clásicos, que son patógenos que sabemos, son gérmenes que producen patología, un ejemplo, estafilococo. Patógenos oportunistas, que en ciertas circunstancias aprovechan de una alteración de la inmunidad, ejemplo, cándida. Y gérmenes comensales que están presentes, ¿no es cierto?, en la piel de los seres humanos, y algunos de ellos que cumplen funciones, inclusive beneficiosas, como los anaerobios a nivel del intestino, por ejemplo. Bueno, fíjense que nuestro microbioma es un ecosistema complejo, con nichos biológicos distintos, de acuerdo a dónde nos dirijamos. Y bueno, la mayoría de las veces tiene un efecto protector, y ya vamos a ver algunos ejemplos. En cuanto a las mucosas, sabemos que la mucosa respiratoria tiene una serie de funciones que son claves para defenderse de las infecciones, ¿no? La misma ventilación hace circular el aire, la humidificación, el calentamiento, la tos, la deglución. La deglución es un mecanismo fabuloso que nos protege del pasaje, digamos, del alimento hacia la vía respiratoria. Ustedes mismos van a ver con el tiempo, cuando les toque pacientes que tienen dificultad para tragar y que se ahogan frecuentemente, terminan haciendo una neumonía. El movimiento ciliar, el moco, por supuesto, los macroalveolares como parte de la inmunidad innata. En el aparato digestivo, la saliva, aparte de tener lubricación, tiene funciones, digamos, protectoras. El ácido gástrico, con su pH, la secreción biliar y pancreática, la motilidad intestinal, el recambio epitelial importante que hay en el aparato digestivo. Es uno de los epitelios con mayor recambio celular. A nivel urinario, la circulación de la orina, la acidez de la vagina, hemos visto que tiene incidencia sobre la colonización en la zona
de ingreso, digamos, a la vía urinaria. La osmolaridad, ¿no es cierto? Una diferencia de osmolaridad entre la médula y la corteza renal, la proteína de Tan-Horsfall, que tiene funciones de bloqueo, de ocupación, digamos, de receptores en las células para en áreas, digamos, al microorganismo, y una serie de sustancias como la lisozima, la lactoferrina, la inmunoglobulina A, que tienen que ver con mecanismos defensivos a nivel de las mucosas. La piel es quizá la barrera más gigante, más grande del cuerpo humano. Está cubierta de queratina. Ustedes saben que la superficie de la piel es una barrera de células muertas, es queratina, pero hay un recambio en la estructura de la piel que las células se vayan mudando y vayan transformándose en queratina. La piel tiene una acidez leve por una degradación de los lípidos en ácidos grasos por parte de la microbiota, ya hemos hablado de una de las funciones. Generalmente no tiene humedad, pero sí tiene untuosidad. Hay una serie de péptidos como B-defensina, interleuquina 37, catelicidina, ácido hexadecenoico, dermicina, una serie de sustancias que tienen funciones defensivas sobre la piel. La alteración de las barreras, vamos a algunos ejemplos, por ejemplo, el paciente con EPOC, ¿no es cierto? Es un paciente ideal para hacer infecciones en la vía respiratoria. El paciente intubado con un tubo endotraqueal, ustedes saben que un tubo endotraqueal ingresa en la laringe y bloquea el mecanismo de obstrucción con la epiglotis durante la deglución. Imagínense un paciente con tubo endotraqueal, ese mecanismo de tapa, digamos, por la epiglotis no existe. Por lo tanto, el escurrimiento de secreciones por el costado entre el tubo y la laringe es una posibilidad de llegada de secreciones de la boca hacia el árbol respiratorio inferior. Ni que hablar un paciente con trastornos deglutorios. Todo esto favorece las neumonías en los pacientes con este tipo de patología. La hipocloridria, la hipomotilidad intestinal, también favorece la neumonía. Y cuando hay una cantidad menor de ácido clorhídrico, el pH cambia, se hace menos ácido, y se ha visto que reduce la cantidad de microorganismos necesarios para producir una gastroenteritis, por ejemplo. El sondaje urinario y otras invasiones de la vía urinaria favorecen las infecciones urinarias. La atopía, ser pacientes alérgicos, los traumatismos, las terapéuticas invasivas, ya sea un catéter, una cirugía, pero también quemaduras, favorecen las infecciones de los tejidos blandos. Los antibióticos alteran la flora comensal y, por ejemplo, facilitan el desarrollo de una colitis pseudomembranosa. Sabemos que la colitis pseudomembranosa es producida por un Clostridium difficile que está favorecido por una alteración de la flora del intestino, ¿cierto? Primero el paciente toma antibiótico, se altera la flora comensal y se favorece el desarrollo de gérmenes como el Clostridium difficile. La vaginitis se ha visto que está favorecida, por ejemplo, lo mismo que la ITU, por los antibióticos. O sea, cuando uno le da antibiótico a un paciente, mata las bacterias y crecen hongos como la cándida a nivel de la vagina. Podemos matar los anaerobios y sobre producirse bacilos gram-negativos o matamos los bacilos de Doddlein, producen pH ácido de la vagina y esto hace el sobrecrecimiento, digamos, de colonias de bacilos gram-negativos que después pueden ascender y producir infecciones urinarias. La inmunidad dijimos que está en dos grandes grupos, la inmunidad inespecífica o innata, representada por los macrófagos a nivel de los tejidos, por los neutrófilos, que son la primera línea defensiva que migra ante la presencia de un proceso inflamatorio, las células natural killer, que son un grupo de linfocitos, que no son ni T ni B, el complemento, que es un grupo de proteínas que tienen funciones en la coagulación, pero también funciones defensivas. Esta inmunidad es inmediata, o sea, sucede lo primero que sucede desde el punto de vista inmunitario, y si bien es inespecífica, direcciona la respuesta específica, porque permite la presentación del antígeno al sistema inmunológico específico. La inmunidad adquirida o específica está representada por dos grandes grupos de linfocitos, los linfocitos B, que producen gamma-globulina en sus distintas versiones, y los linfocitos T, que tienen funciones celulares, ¿no? Hay una variedad de linfocitos T,
entre los cuales nosotros podemos ver están los CD4, digamos, que tienen marcadores CD4, en el caso de la patología relacionada con el HIV. Son helper, ¿no? CD4 o linfocitos T helper, o ayudantes, ¿no? La adquirida, la inmunidad adquirida o específica es más tardía y exige un contacto previo y es dirigido, o sea, hay una memoria y esto queda registrado frente a la presencia de nuevo del germen, se pone en marcha este mecanismo inmunológico dirigido, exclusivo. Dentro de las inmunodeficiencias, según la aparición, las clasificamos en primarias, cuando son congénitas, generalmente aparecen en la niñez, o secundarias adquiridas a lo largo de la vida de las personas. Aparecen generalmente ya en la adultez. Según el sistema efector alterado, podemos hablar de deficiencia en los linfocitos B, que obviamente va a tener repercusión en las gamma globulinas, deficiencia en los linfocitos T, que tiene, por tanto, implicancia en los macrófagos, en la inmunidad celular. Los macrófagos son de última los que tienen el poder de la fagocitosis. Esta alteración del linfocito T se habla de inmunidad celular, alteración de la inmunidad celular. Todo esto lo van a tener que grabar bien, porque después va a incidir en otras clases más. Por lo tanto, es muy importante esta clase. Deficiencias combinadas de linfocitos B y T, disfunciones de los fagocitos, fundamentalmente los neutrófilos. Acá los neutrófilos pueden estar alterados en número, vamos a ver las neutropenias, cuando disminuye la cantidad, o en función, vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la diabetes, donde hay una alteración de la función de los neutrófilos. Los neutrófilos dijimos que pertenecen a la inmunidad innata y son una de las la primera línea defensiva del organismo. Por último, deficiencia en el sistema de complemento, que vamos a ver que tiene funciones defensivas, ¿no es cierto? Que son un grupo de proteínas, una cadena de proteínas. Dentro de las congénitas no vamos a meternos con nombre propio, hay una gran variedad de enfermedades congénitas con nombre propio. Algunas son gamma-globulinemias, con deficiencia selectiva en algunas gamma-globulinas, otras son deficiencias de células T y hay algunas que son combinadas, ¿no? Nos vamos a enfocar fundamentalmente en las adquiridas, que tienen que tener algunos conceptos básicos. La medicación puede ser un factor importante. El tratamiento con corticoides, sobre todo cuando tratamos con corticoides con más de 20 miligramos de metilprednisona o su equivalente en otros corticoides por más de 2 semanas. Tiene que ser por lo menos 20 miligramos por 15 días o más. Entonces vemos que empieza a producir un efecto sobre los leucocitos. ¿Qué produce? Aumento de los neutrófilos y disminución de los linfocitos. Esto altera la inmunidad fundamentalmente celular. O sea, los corticoides que producen linfopenia con alteración de la inmunidad celular. La quimioterapia en los pacientes que tienen cáncer produce un efecto sobre todo en las células de multiplicación rápida. Por ejemplo, la del epitelio intestinal. Pero, por ejemplo, las células del testículo. Pero fundamentalmente sobre los neutrófilos. Por lo tanto, el paciente con quimioterapia puede tener neutropenia, disminución de los neutrófilos en cantidad. ¿Sí? Hay otras sustancias que se usan mucho en las enfermedades reumatológicas, como los inhibidores del factor de necrosis tumoral. Un ejemplo, etanercept, infliximab. Son una serie de sustancias que se usan en la artritis reumatoidea, por ejemplo. Estos productos también alteran la inmunidad celular. Ya hemos dicho, inmunidad celular, la que tiene que ver con los linfocitos T. Las neoplasias, como los linfomas y las leucemias, afectan la inmunidad humoral. Infecciones, sin lugar a duda, la más representativa es el HIV-Sida, pero también el citomegalovirus se ha visto que tiene afectación, sobre todo en la enfermedad de rechazo del trasplante, Epstein-Barr, SARS-CoV-1 sobre todo. Las cirugías o traumas que pueden producir una esplenectomía, esto hemos visto que el vaso tiene varias funciones, entre ellas fagocitosis, producción de inmunoglobulina, e inicio de la vía alternativa del complemento. Cuando se saca el vaso, por alguna razón, traumatismo terapéutico, por alguna razón, por ejemplo, a algunos pacientes con hemólisis importante se le indica sacar el vaso, porque es uno de los lugares donde se produce la destrucción de glóbulos rojos. Bueno, tanto terapéutica como traumática, la esplenectomía lleva a un paciente a estar inmunodeprimido
y vamos a ver qué infecciones pueden afectar. Pero fundamentalmente la alteración es una combinación, tanto de la fagocitosis como la producción de inmunoglobulina y de la vía alternativa del complemento. Por último, la desnutrición es la causa más importante de alteración de la inmunidad celular. Un paciente desnutrido es un paciente con alteración de este tipo de inmunidad. Si vamos a la inmunodeficiencia, vemos algunos ejemplos de los gérmenes que están favorecidos por esta alteración. En la neutropenia, por ejemplo, está alterada fundamentalmente la fagocitosis, la primera línea de fagocitosis. Esto, vuelvo a insistir, estudienlo porque en las próximas clases van a tener que tenerlo en cuenta. La fagocitosis alterada favorece infecciones por bacterias gram positivas y gram negativas, pero también hongos, cándidas y aspergillus, ¿no es cierto? Dentro de los hongos, como la cándida y aspergillus. La neutropenia. La depresión del linfocito CD4, o helper, altera la inmunidad celular. Hay predisposición a infecciones por micobacterias, como la TBC, pero también micobacterias atípicas, como el Mycobacterium avium intracelular, por hongos, como Pneumocystis jirovesi, que produce neumonía, o criptococo, que produce meningitis, pero también parásitos, por ejemplo, toxoplasmosis y chagas. Las bacterias, como el neumococo, también están favorecidas por la alteración de los linfocitos CD4. La deficiencia del complemento C3, o sea, la vía alternativa, el ingreso alternativo del complemento, altera la opsonización. Esta opsonización sería como ponerle el condimento, digamos, a la bacteria para que sea más apetecible para el sistema inmunológico. Esta opsonización alterada favorece las infecciones por bacterias encapsuladas, por ejemplo, el neumococo. Neumococo es clásicamente un agente productor de sepsis grave en los pacientes esplenectomizados. O sea, pacientes esplenectomizados tienen una alteración de la vía alternativa del complemento y esto puede favorecer sepsis por neumococo. La deficiencia de la vía clásica del complemento C5 a C9 produce una alteración del ataque de membrana de las Neisseries, por lo tanto tiene predisposición a infecciones recurrentes por este tipo de gérmenes, o sea, Neisseria gonorrhoeae, por ejemplo, o Neisseria meningitidis. Damos dos ejemplos clásicos de infección de inmunodeficiencia. La infección por HIV en su situación extrema llega al SIDA, cuando el punto de corte es menos de 200 CD4, el paciente entra en SIDA. Por depresión de los linfocitos CD4, el paciente ya está en SIDA, en un valor extremo de inmunodeficiencia. La neutropenia es depresión de los neutrófilos por quimioterapia. El punto de corte generalmente es menos de 500 neutrófilos. Acá vemos un esquema viejo ya, representativo, digamos, de la infección por HIV hasta llegar al SIDA. Empezamos con más de 1000 CD4, hasta que van cayendo los CD4 a un punto donde menos de 250 aparecen todas las enfermedades marcadoras. Neumonía por Pneumocystis carini, acá antes era Girovesia, acá era carini en esa época. Criptococo, citomegalovirus, Mycobacterium avium intracelular, sarcoma de Kaposi, toxoplasmosis, todas las enfermedades marcadoras. El límite entre los 250 y los 500 está la tuberculosis. Y si van un poquito más arriba, por debajo de los 500, acá encuentran, por ejemplo, el herpes zóster o la candidiasis oral, que aparecen antes, pero no son enfermedades marcadoras. La candidiasis esofágica sí es marcadora del SIDA, pero la candidiasis oral habla de inmunodeficiencia sin llegar a ser una enfermedad marcadora, ¿sí? Acá tienen un paciente con un herpes zóster marcado. Este paciente puede estar en SIDA, pero inclusive puede desarrollar un herpes zóster diseminado, como grave, aún con CD4 entre 250 y 500. ¿Una pregunta de esto? Bien. Dame un minutito así le hablo a mi gata, pues se me olvidó. Deme un segundito.
Vamos a compartir. Infecciones en diabetes. Para mí la clase de infecciones en diabético es más importante que darle clase de neutropénico. Después HIV lo van a ver con Alejandro, entonces le dimos recién como una previa, digamos, para que ingresen al tema de HIV. Pero para mí el tema de diabetes es muy importante porque es muy frecuente. Se ve sobre todo como patología, obviamente, del paciente adulto, ¿no? En el paciente joven o niño es menos frecuente. Con respecto a la diabetes y las infecciones, no hay una evidencia concluyente del aumento de susceptibilidad. No podemos decir que el diabético tenga más infecciones que otro tipo de paciente. Sí hay patologías que son más frecuentes en los diabéticos, que incluso hay algunas que son casi exclusivas de enfermedad de diabetes. O sea que marcan como una referencia dentro de las infecciones. Uno cuando la ve, por ejemplo, tengo un pie con una infección, uno dice, no será diabético este hombre. Eso es una posibilidad. Hay patologías que son más graves del diabético, esa es otra característica del diabético. Por ejemplo, las patologías infecciosas pueden ser más graves que en otros pacientes. ¿Qué se ha visto de la diabetes en cuanto a su fisiopatología? Hay una disminución de la respuesta al linfocitos T, hay una alteración de la función de los neutrófilos, o sea, hay tanto alteración de la célula, de la inmunidad celular, como de la fagocitosis, o sea, una alteración de la función de los neutrófilos. Acá no hay una disminución de la cantidad de neutrófilos, sino de la función. Hay también algunos desórdenes de la inmunidad humoral, pero no son tan importantes porque de hecho los pacientes desarrollan inmunidad frente a las vacunas. Se cree que el fenómeno fundamental está en una alteración en los microcircuitos que hacen que los neutrófilos tengan que echar a mano un sistema energético alternativo, que no depende de oxígeno. Esto hace que esos neutrófilos sean menos efectivos. Hay una disminución de la secreción de citoquinas inflamatorias, hay glucosuria, lo cual favorece la sobreproducción bacteriana a nivel urinario. Hay una dismotilidad gástrica, esto también favorece una sobreproducción bacteriana a nivel digestivo. De hecho, los pacientes estos suelen tener trastornos diarreicos, disbacteriosis, digamos, a nivel intestinal. También, al parecer, la hiperglucemia aumenta la virulencia del microorganismo. Y también hay una serie de factores que tienen que ver con otras situaciones como la angiopatía. El paciente al tener arteriosclerosis, esto favorece la obstrucción más rápida de las arterias y esto hace que no llegue sangre. No llega sangre, no hay defensa, no hay antibiótico, no hay nada. La neuropatía que favorece la lesión de los tejidos, digamos, en los pies, que es un factor fundamental. Y estos pacientes generalmente terminan con varias complicaciones. Un ejemplo, estos pacientes generalmente por la microangiopatía terminan con cirugía del ojo, estos pacientes por microangiopatía terminan con insuficiencia renal crónica, con diálisis, con colocación de catéteres, ¿sí? Estos pacientes por la ceguera que tienen o por la pérdida de percepción de las piernas, de los pies, se traumatizan fácil, entonces es más frecuente que terminen con un trauma, con una cirugía reconstructiva, en fin. Son una serie de factores que hacen que estos pacientes estén predispuestos a las infecciones. Repetimos un poco la alteración inmunológica en el diabético, hay depresión de la función fagocítica de los neutrófilos. Tanto la adherencia en la quimiotaxis como la fagocitosis. Tiene que ver con una alteración de la microcirculación y de la utilización de una vía alternativa de energía que no depende del oxígeno.
Hay afectación de la inmunidad celular por disminución de la secreción de las interleuquinas y hay una alteración de la inmunidad humoral que no está clara, porque si bien hay una glicosilación de la inmunoglobulina, sin embargo hay una respuesta positiva de las vacunas. ¿Está claro esto? Esas son las patologías más frecuentemente encontradas de diabetes: neumonía, pielonefritis, cistitis e infección del pie diabético. Son las más frecuentes, ¿sí? Pero no son las enfermedades clásicas del diabetes. Bueno, hay otras patologías que son más raras en otros pacientes, como la cistitis micótica, la pielonefritis enfisematosa, que es aire, digamos, en el tejido de la vía urinaria, cistitis enfisematosa, o sea, aire en la pared de la vejiga, abscesos perinéfricos, colecistitis enfisematosa, fascitis necrotizante, otitis externa invasiva, una patología rara en otros pacientes, que generalmente es un proceso crónico, destructivo, que llega al oído medio y después al oído interno, generalmente por un bacilo negativo, difícil de tratar. Y la mucormicosis rinocerebral, una patología producida por un grupo de hongos que suele ser muy agresivo, que produce trombosis de los vasos en los pacientes con cetoacidosis diabética. Es agresivo localmente, produce necrosis de los tejidos en paladar, en senos paranasales, llegan a la órbita, a veces al cerebro. Es grave. Dentro de las infecciones respiratorias no se ha demostrado mayor cantidad de neumonías, pero sí formas más graves con bacteriemia y muerte por neumococo. Aparecen gérmenes que no son frecuentes en otros pacientes, como Staphylococcus aureus, bacilos gram negativos como Klebsiella, Mycobacterium TBC también, en el cual este germen suele ser más frecuente de la enfermedad. O sea, los pacientes que se infectan, en el caso de la diabetes, tienen más frecuencia de desarrollo de enfermedad tuberculosa. Todo paciente con cavitación del pulmón hay que buscar tuberculosis, pero también algún hongo como coccidioides o los mucos orales, que ya hablamos recién, que producen la mucormicosis rinocerebral. Las formas más graves de infección por virus, acá hemos visto las neumonías por virus de la gripe H1N1, pero también en esta pandemia hemos visto que el factor de riesgo es la diabetes y la obesidad, ¿cierto? Se recomienda profilaxis en pacientes tuberculinos positivos sin enfermedad activa. Esto es discutible últimamente, pero lo que no se discute es que hay que vacunarlo para la influenza, para el neumococo, y hoy en día, bueno, le sumaríamos, por supuesto, la vacuna para el COVID. Dentro de las infecciones urinarias es más frecuente la bacteriuria en mujeres diabéticas, tiene un alto porcentaje de compromiso pilonéfrico asintomático, son más frecuentes las formas renales bilaterales y son más frecuentes las complicaciones en los pacientes diabéticos. Un paciente diabético con germen aislado, cual es sensible al antibiótico que le estamos poniendo, que no responde, exige que hagamos un estudio por imágenes. Seamos cautos con eso, porque el paciente no mejora, a pesar de que el germen tendría que morirse con el antibiótico que le pusimos, hay que buscar alguna complicación. Abscesos renales, que pueden ser córtico-medulares, generalmente por vía ascendente, por bacilos gram negativos, o corticales, que son siempre hematógenas a partir de la bacteriemia, por el Staphylococcus aureus, pacientes con catéter, por ejemplo. Si se acaba, nos volvemos a conectar. Abscesos perinéfricos, pielonefritis enfisematosa, hemos dicho que es un cuadro raro en otros pacientes, pero generalmente va acompañada de algún grado de obstrucción y se produce aire en la vía urinaria. No es un anaerobio que produce el aire, es un bacilo gram negativo, ¿sí? Y generalmente exige desobstrucción. La cistitis enfisematosa también puede aparecer, que hay en la pared de la vejiga. Siempre entonces los estudios son ecografía, que es lo básico, a veces se confunde el aire intestinal, por lo tanto la TAC es un poco más específica, o la resonancia. El tratamiento de todas estas complicaciones puede ser o drenaje o cirugía con resección o eliminar la obstrucción. Acá ven un absceso en el riñón derecho, un absceso renal. El tiempo de tratamiento de las infecciones urinarias alta es similar a los pacientes no diabéticos. El tratamiento de las infecciones urinarias baja, aparentemente no complicada, no debe ser menor a 7 días en diabéticos. ¿Sí? Sabíamos que en otros pacientes, en las mujeres, sobre todo en cistitis, se puede hacer el tratamiento de 3 días. En las diabéticas no.
El tipo de antibiótico es similar a lo utilizado en pacientes no diabéticos. Y acá hay resalto algo. No se recomiendan los urocultivos para detección de bacteriuria asintomática, tampoco el tratamiento de la guía. ¿Qué quiero decir con esto? Un paciente diabético que está en control y que no tiene síntomas urinarios, no se justifica pedirle urocultivo de control. ¿Por qué? Porque hay un alto porcentaje de pacientes diabéticos que tienen urocultivo positivo, a pesar de que no tienen una ictus sintomática, ¿no? Tienen una bacteriuria asintomática, nada más que eso. ¿Estamos? Entonces, no se recomienda cultivos periódicos o de control en los pacientes diabéticos. ¿Está claro? Pero no porque no lo tengan, sino porque sabemos que muchos de ellos lo van a tener y no se justifica el tratamiento de esa bacteriuria asintomática. No es lo mismo que la embarazada. ¿Está claro? ¿Entendieron hasta ahora todo? ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? A ver, vamos a hacer un repaso. Yo, doctor. A ver, sí. Doctor, ¿por qué? Alejandra Vázquez. Sí. Doctor, ¿por qué se daríamos vacunas a los pacientes que tienen diabetes? Digamos, como las que tienen o las que son a base de virus atenuado, ¿no sería contraindicado? No, usted dice con virus, esa es la pregunta. Sí. Si no debería vacunarse con virus inactivado. No se ha visto que el virus tenga alguna repercusión nociva sobre los pacientes diabéticos. No se ha visto que tenga una contraindicación. ¿Está? La indicación de la vacuna es la misma que para los pacientes no diabéticos. ¿Sí? Bien. ¿Estamos? Y se debe vacunar para esos 3 virus, deberíamos tener la vacuna, ¿no? ¿Estamos? Gracias. Perdón, para los 2 virus, para el neumococo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? A ver, vamos a hacer una preguntita. Rocío, ¿qué tipo de alteración inmunológica suelen tener los pacientes diabéticos? ¿Cuál es la alteración inmunológica que nombramos recién? Neuropatía. ¿Qué rociado? Rocío Gorriti. Alteraciones fagocíticas. Muy bien. De la fagocitosis, muy bien. ¿Qué pasa con los neutrófilos? ¿Que están alterados en estructura, en funcionalidad o en número? En funcionalidad a la vía alternativa. No. Eso es fagocitosis. No tiene nada que ver la vía alternativa que es de complemento. Eso no es. Bueno, ¿y qué otra alteración inmunológica tendría Matías, el paciente diabético? Matías Valles. No, me quedé con eso, profe, nomás de que tiene problemas en la función de los neutrófilos y en los linfocitos T, nada más, me quedé ahí nomás. Bueno, ahí está, hay una alteración en los linfocitos T, por lo tanto, ¿qué inmunidad está alterada? La Habíamos celular. dicho, la celular, claro, tiene fundamentalmente alteraciones tanto la fagocitosis, ¿cierto? Por los neutrófilos, como la celular. Muy bien, eso es lo que quiero que más o menos nos quede. A ver, Agustín, Denis Agustín, ¿me escucha? Denis, a ver, si entendió algo, Denis. Denis. Denis, ¿me puede escuchar o no? Si no me escucha, me escribe en el chat. Porque si no voy a creer que está ausente. Denis Agustín Labra. Bueno, lo esperamos 2 segundos. Facundo Segura, ¿me puede decir, ¿me puede contestar usted? Facundo Segura. Hoy es la segunda vez que tenemos un problema con sí. Hola, Facundo. Facundo, ¿me escucha? Bueno, tampoco está. Caroline Carvalho.
¿Me escucha? Caroline. Bueno, estamos con un grupo de desconectados. Evelyn, ¿me puede ayudar usted? Sin miedo. ¿Cómo estamos? Hola, profe. Bueno. ¿Me escucha? ¿Me escucha, Sí, profe? Sí, le escucho. Sí, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? Uy, ya me olvidé preguntándole a todos los chicos. Bueno, vamos a hacer una preguntita para ver si algo han grabado, nada más. Bien. Si yo tengo un diabético, ¿no? Y Sí. lo controlo como médico de cabecera, ¿le tengo que hacer unos cultivos periódicos? No, porque el diabético tiene una bacteriuria asintomática, sería. Es frecuente. Sí. Y el riesgo-beneficio, digamos, no justifica que le hagamos un cultivo, porque lo vamos a encontrar en un porcentaje alto, ¿cierto? Esa es la idea. Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno. Bien. Bueno, Carolina se conectó, pero parece que está recién dándose cuenta de que estamos. Ahora, a ver, Carolina, ya que estamos ahí, vamos a preguntarle algo. ¿Qué vacunas usted le indicaría, Carolina? Bueno, escriba por el chat, Carolina, no hay problema. ¿Qué vacunas le indicaría a un paciente diabético que debería hacerse para los virus? A ver, 2 virus que son importantes. Todos los años probablemente tengan que vacunarse. Ahora, con la nueva pandemia, nos enteramos que hay esa necesidad probablemente. ¿Cuáles son los virus que hay que vacunar a los pacientes diabéticos? Muy bien, está bien. Muy bien, Carolina. La influenza y el COVID, ¿cierto? Bien. Bueno, vamos a seguir. Lo que yo quería es que vamos estando atentos para participar de la clase, que me parece que es importante, para que ustedes se lleven algo de esta clase. El pie diabético es el tema de la diabetes. Yo creo que es quizás una de las patologías más frecuentes de diabético. Esto, si son cirujanos lo van a ver, si son clínicos lo van a ver, si son endocrinólogos lo van a ver. El pie diabético es todo un tema porque hay una neuropatía, que ustedes saben que es una neuropatía motor y sensitiva. La neuropatía motora produce una atrofia del músculo interóseo con deformidad del pie. Ya vamos a ver cuáles son las características del pie, el diabético, la malformación que produce. Esto hace que roce el pie en distintos puntos donde hay áreas de alta presión. Entonces se lastima el pie por áreas de alta presión. Hay una neuropatía sensitiva donde hay pérdida de la sensibilidad termoalgésica, el paciente se lastima o se quema el pie sin darse cuenta. Se pone un zapato nuevo, se lastima y no se lo saca porque no siente el dolor. Y hay una neuropatía autonómica que tiene que ver con la untuosidad, por ejemplo, de la piel. Esto hace que se requebrajee la piel y puedan ingresar gérmenes a los tejidos blandos. Entonces es importante las 3 neuropatías, la motora, la sensitiva y la autonómica. Bueno, hablamos de una vasculopatía. Esa vasculopatía sabemos que si bien hay una microangiopatía de la retina o del riñón, existe también una macroangiopatía. La macroangiopatía del paciente diabético favorece la arteriosclerosis, ¿cierto? Esa arteriosclerosis hace que se ocluyan las arterias medianas de gran calibre, lo cual favorece las infecciones. Al no circular sangre, no hay llegada ni de las defensas ni de los antibióticos. El compromiso, entonces, del pie diabético va a ser o de los tejidos blandos, o de los huesos, de las articulaciones, o de la combinación de ambos, o sea, tanto tejidos blandos como huesos. La conducta y el pronóstico va a cambiar mucho si el proceso es más profundo.
Los gérmenes más frecuentemente relacionados con infecciones del pie diabético son el Staphylococcus aureus, pero también los estreptococos, los bacilos gram negativos, los anaerobios, sobre todo cuando hay necrosis, ¿no? Pero muchas veces estas infecciones en los pies son polimicrobianas, o sea, más de un germen. ¿Está claro? Entonces es muy importante este concepto, polimicrobiano. La puerta de entrada generalmente es un traumatismo, un golpe, un mal perforante plantar, llamamos cuál es, una ulceración en la planta del pie por un área de alta presión. Decíamos recién, como hay una deformidad del pie, hay un punto donde el pie apoya y descarga toda la presión. Entonces esto hace que se isquemice el tejido, se vaya lastimando y se haga lo que se llama un mal perforante plantar. Las escoriaciones interdigitales de los hongos del pie, como dijimos, la tiña, digamos, interdigital, ¿no? Acá vemos un ejemplo clásico de lo que es la osteoartropatía neuropática del paciente diabético. Si ustedes ven el pie derecho de este paciente, tiene una deformidad. Hay una atrofia de los músculos interóseos con una cierta deformidad creciente de los dedos en garra, ¿no? Este pie está deformado, pero este está destruido, ¿no? Ya no tiene forma de pie, es como una empanada. Fíjense que ha perdido la estructura del pie, está más ancho, está más largo y se está lastimando por roce. Si usted lo ven del otro lado, es peor la cosa, porque en el pie derecho, como decíamos que estaba alterado, se empiezan a formar estas garras de los dedos y se forma lo que se llama un área de alta presión. Esta área es donde van a formarse las úlceras del mal perforante plantar. ¿Por qué? Porque al haber toda la descarga de la presión del cuerpo, el peso del cuerpo sobre esta área, se comienza a producir isquemia y destrucción. Este pie ya está totalmente destruido, ya vamos a ver las características de la radiografía, pero fíjense cómo rozan los bordes, se lastima y por ahí ingresan los gérmenes. Esta es una radiografía de una osteoartropatía neuropática, donde hay destrucción ósea, que parece que fuera una osteomielitis, y es difícil cuando hay una herida, porque uno no sabe si es una osteomielitis o una osteoartropatía producto de la neuropatía. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces hay lesión del hueso. A veces hay que hacer una biopsia, si no hay una puerta de entrada clara que llegue hasta ahí, hay que hacer una biopsia para ver si tiene o no tiene osteomielitis. Ya hemos visto el otro día que el diagnóstico definitivo de osteomielitis es por biopsia. Este es un mal perforante plantar clásico, usted al fondo ve en el hueso, pero a veces no se ve y hay que percutir con un material de metal. Este es el signo de la sonda canalada, se llama. Te golpean el fondo y si sienten golpeteo de hueso, porque el hueso está expuesto y el hueso está infectado. Mal perforante plantar. A ver, aquí lo veo a Agustín, a ver si tenemos la oportunidad de hablar con mi amigo Agustín, o que es tímido, o que se había ido a algún lado. Agustín, ¿me escucha? Agustín, Denis Agustín. Necesito comunicarme con usted, Denis Agustín, si no voy a creer que no quiere conversar conmigo. Mándeme un chat si es que no tiene micrófono ni cámara. Tiene esa opción. Hola Agustín, ¿me escucha? Bueno, qué lástima. En el final no tiene que ver don Agustín, Denis Agustín. A ver, dentro del grupo. Doctor, ahí le está escribiendo por el chat. A ver. Bueno, Denis Agustín, por fin me conté. Escúcheme, Denis. Está bien, está mal su internet. Mándeme un mensajito, quiero saber por qué se produce el mal perforante plantar. Ahí usted vaya escribiendo. Si yo veo si por lo menos entendió, porque se lo estoy explicando, ¿cierto? ¿Cómo es que se produce el mal perforante plantar? ¿Por qué causa? Sigamos nosotros. Ahí lo tienen, a su mal perforante plantar. Este paciente tiene una vasculopatía obstructiva arterial,
que produce esta necrosis. Se necrosa el tejido, ¿no? Y se deja que se momifique el dedo, o sea que se necrosis y se caiga solo. Sin embargo, por los bordes de esa necrosis, ingresa un germen y produce una celulitis. Esta es una arteriopatía obstructiva, ¿no? Que favorece una infección. Si lo ven acá, esto cambia, porque este es un paciente que tiene buena circulación del pie, pero se produce un proceso necrotizante del tejido. Acá, la obstrucción arterial no es producto de una arteriopatía crónica, sino producto de una trombosis por una infección. A ver qué nos dice nuestro amigo. Denis Agustín, no me contestó. Bueno. El tratamiento del pie diabético va a haber que considerar situación del pie, en donde ¿qué vamos a evaluar cuando ustedes revisen el pie de un diabético? La biomecánica, todo lo que dijimos recién, como si está el pie deformado, si hay áreas de alta presión, si hay deformidad de los dedos, de todo el pie, si hay áreas de roce con el calzado, si hay alguna lastimadura por ese roce, si hay atrofia de los músculos. Por supuesto, aparte de la parte biomecánica, la parte vascular para ver si tiene pulsos, si los pulsos están bien, la parte neurológica para ver si tiene sensibilidad o no ese pie, la parte infecciosa para ver si hay inflamación o no del pie. Usted tiene que siempre buscar los signos de inflamación o heridas, ¿no es cierto? Y por supuesto, vamos a tener que analizarlo al paciente en forma general para ver si no tiene criterios de sepsis. El tratamiento del pie diabético, entonces, se hace con antibióticos, pero también con cirugía, donde vamos a hacer limpieza y drenaje de las colecciones, limpieza, sacar el tejido muerto. Recanalización vascular es fundamental. Si ustedes no le ponen una nueva circulación, el paciente no va a poder mejorar, aunque le pongan el antibiótico que ustedes le quieran poner. Si no se recircula, no le hacen una angioplastía o no le hacen un bypass, el paciente va a perder el pie. Por supuesto, cuando todo no funciona y cuando no hay una solución, la diabetes es la causa más importante de amputación después de los traumatismos. El tratamiento antibiótico en el pie diabético hay que cubrir cocos gram positivos y cuando hay necrosis anaerobios. Los antibióticos clásicos utilizados son la clindamicina y la ampicilina sulbactam. Acá hay que tener mucho cuidado porque hay un alto porcentaje de resistencia de estafilococo a clindamicina últimamente. Muy utilizada esa combinación de clindam y ciprofloxacina ha hecho que muchos estáfilos se hagan resistentes. Y después, junto con esto, se suele combinar, como decíamos recién, con una quinolona o un aminoglúcido menos frecuente por los efectos adversos a nivel renal. Se usan menos los aminoglúcidos como la gentamicina o la micacina. Esas son las infecciones de los tratamientos clásicos, digamos, ¿no? Ahora, cuando el paciente, de acuerdo a la gravedad, cuando hay riesgo de pérdida de pie o cuando hay riesgo de pérdida de vida, ¿cierto? El paciente puede ponerse séptico, de acuerdo a la posibilidad de un germen resistente porque ya tiene cirugías previas, o si en el ambiente donde lo han operado previamente, donde lo asisten, hay un alto porcentaje de estafilococo meticilino resistente adquirido en la comunidad, eso es SAMR, estáfilo áureo meticilino resistente adquirido en la comunidad. Cuando esta cepa es muy frecuente en el ámbito suyo, en su comunidad, hay que cubrir ya con vancomicina y cuando hay gravedad, riesgo de pérdida de pie o de vida, se le pone piperacilina tazobactam y algunos sugieren la combinación también con clindamicina. ¿Estamos? Pie diabético, un tema muy importante en diabetes. Por último, las infecciones necrotizantes de tejido blando, esto lo van a ver también con Alejandro. Las infecciones en los pacientes diabéticos pueden ser no necrotizantes, como los forúnculos, o el anthrax, que también se lo puede denominar carbunco. Celulitis erisipela, que lo ven con Alejandro. La piomiositis, acá me detengo un minutito, es una colección en los músculos de pus, generalmente relacionada con un traumatismo previo, producida por estafilococo, suele producir sepsis, el paciente puede estar grave. Una colección en medio del pus.
La dermatomicosis es una infección de los tejidos en la zona de los pliegues, ¿no? Es bastante frecuente en los pacientes diabéticos. Y por supuesto están las infecciones necrotizantes, que ya vamos a dar un par de conceptos. Carbunco o anthrax, como lo quieran nombrar, de acuerdo a la literatura anglosajona o española, en realidad es una colección de pus generalmente ubicada en la zona de la nuca o interescapular, en toda esa línea de la espalda, que se abre por múltiples bocas, ¿no? Generalmente exige un drenaje quirúrgico y está producido por Staphylococcus aureus, ¿sí? O sea que hay que hacer una cobertura sobre Staphylococcus, a veces por una cepa meticilino resistente. Pueden usar, por ejemplo, el trimethoprim sulfa, o pueden usar minoxiclina, que es una tetraciclina. Y junto con eso, una cirugía. Si no, si fuera meticilino sensible, con la cefalosporina puede andar bien. Generalmente hay que drenar. Esto es una piomiosita, una paciente diabética, una colección que tenía una gran cantidad de pus en el medio, puede llevar a la sepsis. Una balanopostitis clásica, un paciente diabético que no sabe que es diabético, todo paciente joven que haga una balanopostitis recurrente o grave, hay que hacerle estudio de glucemia. ¿Está claro este concepto? Muy bien. 2 o 3 palabras sobre las infecciones necrotizantes. Esto se caracteriza, las infecciones necrotizantes, por ser un proceso, a ver, otra vez. Bueno, acá Rocío me pide qué pasa con la microangiopatía y los antibióticos en estos pacientes. Bueno, acuérdense que en estos pacientes hay 2 tipos de arteriopatía. Una microangiopatía que tiene que ver con otras enfermedades, por ejemplo, como la microangiopatía de la retina que produce ceguera, o con la microangiopatía del riñón que produce insuficiencia renal. La que nos interesa desde el punto de vista infectológico, bueno, esas pueden producir, las que dijimos recién, pueden producir alguna alteración que tenga que ver con las infecciones, pero no es la relación directa. En cambio, la arteriopatía obstructiva de mediana o gran calibre, de las arterias de mediano o gran calibre, esa produce obstrucción de las arterias de los miembros, por ejemplo, y favorece las infecciones del pie diabético. Entonces, ahí esa es la relación que tiene la arteriopatía. Y obviamente, al no llegar a las defensas, no llegar a los antibióticos, no hay cómo defenderlo. Si no se coloca un stent, un bypass, ese pie tiene altas posibilidades de fracasar y terminar amputándose. Bueno, las infecciones necrotizantes, el fenómeno que producen es una necrosis de los tejidos y un cuadro séptico. ¿Por qué? Porque trombosa los vasos y produce necrosis. Producen un compromiso sistémico importante, dolor desproporcional de la lesión. Al paciente le duele más de lo que uno ve rojo y caliente. Suele ser más tumefacto y más doloroso que rojo y caliente. Y el paciente puede tener otros signos, por ejemplo, flictenas, necrosis, crepitación, mal olor, pero generalmente cuando ya están presentes estos conceptos ya está avanzada la enfermedad. Por eso es muy importante, todo paciente diabético con un proceso de infección de tejidos blandos que tenga mucho dolor o esté séptico. Dentro de los cuadros, celulitis necrotizante, que es más superficial, fascitis necrotizante, un ejemplo, la gangrena Fournier, que es en la pelvis, ¿no? En el periné, perdón, y la miositis necrotizante o gangrena húmeda. Pueden ser polimicrobianas, monomicrobianas, por ejemplo, Streptococcus pyogenes, que puede producir fascitis necrotizante, o Clostridium perfringens, que puede producir la miositis necrotizante o gangrena húmeda. O polimicrobiana, ya dijimos. El tratamiento en las infecciones no necrotizantes es antibiótico solo, ya dijimos. Pero en las necrotizantes no solo antibióticos, sino cirugía. Y en la cirugía hay que drenar colecciones, hay que sacar el tejido necrótico y dejar abierta la herida. Las infecciones necrotizantes no se cierran, se dejan abiertas para que cierren por segunda. ¿Estamos? La cobertura antibiótica tiene que ser amplia, generalmente es vancomicina más piperacilina tazobactana, a veces con una clindamicina.
Bueno, acá hay un ejemplo, una mujer que no era diabética, en realidad es para dar un ejemplo, una infección necrotizante. Esta mujer ya tenía una placa de necrosis. Fíjense el médico, el cirujano, consideró que la paciente estaba mal porque tenía un absceso, le puso un Raber, pero no había colección. Estas infecciones no siempre producen colección. Entonces, si ustedes sospechan una infección necrotizante y el paciente se está poniendo mal, por favor, tienen que tomar medidas y tienen que abrir. Menos mal que lo convencimos al cirujano. Miren cómo terminó la historia. Era un inyectable, que la paciente empezó a ponerse mal, mucho dolor, se puso séptica, falla renal, falla hepática, en terapia intensiva la terminaron operando y no llegó a diálisis, gracias a Dios. Tiempo después se reconstituyó su nalga, acá está, hasta se puso una prótesis, pero zafó, no se murió. Este paciente, que es muy espectacular, una flebosis importante de la pierna, es una placa bien marcada, bien evidente, es una erisipela. Si bien es una infección, no es una infección grave, pero esta, por ejemplo, tiene placa de necrosis, ya es un cuadro más grave. Esta es una gangrena funiana en una mujer, no siempre se da en el varón. Hay, si ustedes ven, hay flictenas necróticas con mal olor, hay eritema en toda esta zona, una mujer diabética, hay aire en la tomografía. Esto probablemente haya un proceso necrotizante, puede haber un anaerobio también, pero no necesariamente, a veces puede ser un copogram positivo. La gangrena funiar clásica del varón, con necrosis del escroto, ¿no? Y de la zona perineal, posterior a un cateterismo. En resumen, el paciente diabético siempre es conveniente controlarle la glucemia, inclusive cuando lo van a operar, la glucemia tiene que estar controlada, menos de 200 miligramos por decilitro. Todo paciente crítico, ya sea con una infección o con otro proceso grave, como un infarto o un ACV, tiene que tener las glucemias controladas para mejorar el pronóstico. Entonces, todo diabético tiene que estar con un seguimiento estricto de su glucemia y en lo posible dentro de los valores normales. Ideales sería fantástico, pero por lo menos dentro de los valores menos de 160 miligramos. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿por qué usted mencionaba la inyección como causante también de eso? O sea, Bueno, mencionó como que se complicó. los inyectables, esta mujer se puso calcitonina intramuscular. Al parecer esto favoreció localmente la multiplicación de algún germen que ingresó y produjo un proceso necrotizante de los tejidos blandos. El proceso fue grave y la paciente comenzó un sepsis y la llevó a la falla renal y hepática. La puerta de entrada fue el inyectable, pero es obvio que ella estaba predispuesta a este tipo de problemas, ¿no? Los inyectables no son recomendables para ningún paciente. Los inyectables en la cola tienen que ser el último recurso. No se recomienda hacer inyectables y mucho menos de productos, por ejemplo, los traumatólogos lo usan mucho en la cola. Yo sugiero que se use lo menos posible por el riesgo de estos procesos que cuando suceden son graves, ¿no? Bien, y en caso de que se necesite ocupar eso, ¿en qué lugar sugeriría usted? No, se podría usar un goteo endovenoso. En algunos pacientes se puede usar hasta supositorio por vía oral, por supuesto, si se puede. Si es muy intenso el dolor, habrá que internarlo y poner un goteo o hacer una internación domiciliaria. Pero los inyectables en la cola no son una conducta prudente por el riesgo de esto. No es frecuente, pero cuando aparece el cuadro puede ser grave. Bien, doc, gracias. Muy bien. Entonces, ¿ninguna otra pregunta más? Nos vemos, si Dios quiere, mañana. Vamos a ver si mañana tenemos clase de nuevo para ir avanzando. ¿Estamos? Bien, Doc, Sí, buenas profe. noches. Hasta luego. Buenas Bueno, noches. buenas Bien, noches. hasta luego.